Hay veces que una sola frase, una sola, guarda una historia entera. Hoy vamos a tomar una definición de geografía que a primera vista parece complicada y la vamos a desarmar pieza por pieza. Vamos a ver que en realidad nos está contando algo fascinante sobre cómo se forma el mundo que vemos. Y justo esa es la pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible que una simple definición de geografía pueda contar una historia de creación y de cambio constante? Bueno, vamos a descubrirlo. Aquí la tenemos. Esta es nuestra frase protagonista. Y sí, de entrada puede sonar un poco intimidante, ¿verdad? Modelado litoral, formas menores del relieve, son palabras que suenan, pues, muy técnicas. Pero lo importante aquí es que cada palabra se eligió por una razón muy específica y juntas nos cuentan una historia muy precisa. Toda buena historia necesita acción, necesita un verbo. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué está pasando exactamente? La primera pista nos la da justo esa primera parte, modelado litoral. A ver, vamos a separar estas dos palabras. Modelado litoral. Literalmente, esto significa darle forma a la costa. No es algo que ya está, no es estático, es un proceso activo. Hay que imaginarse a un escultor trabajando con arcilla. Bueno, aquí el escultor es la naturaleza y la arcilla es la costa. Ahora, lo que hace tan potente a este concepto es que la palabra modelado siempre implica tres cosas. Primero que nada se necesita un agente, o sea, la fuerza que esculpe, como las olas, el viento. Luego, claro, este agente realiza una acción, que puede ser erosionar o depositar material. Y al final el resultado siempre es una transformación, un cambio que podemos ver en el paisaje. Ok, ya tenemos el qué, un proceso de modelado. Pero, ¿dónde está pasando todo esto? Porque el lugar es igual de importante, y la definición nos lo dice con todas sus letras. Fíjense qué específica es la definición en el borde del continente. No dice nada más en la costa, usa una frase con mucho más peso. Y esto nos indica que estamos en una zona de transición, el punto de encuentro entre dos fuerzas gigantescas, la tierra y el mar. Y aquí es donde vemos por qué esa pequeña diferencia es crucial. Mientras que el interior de un continente suele ser bastante estable, el borde es, por así decirlo, un campo de batalla constante. Es una zona súper dinámica donde toda la energía del océano está chocando, sin parar, contra la resistencia de la Tierra. Vaya, es el escenario perfecto para que ocurra el modelado. Bien, ya tenemos el proceso, que es el modelado, y la ubicación, el borde del continente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿En qué acaba toda esta acción? Pues aquí la tenemos, formas menores del relieve. Este es el producto final de todo ese proceso de escultura. Ojo, no estamos hablando de crear algo gigantesco como una cordillera o un continente entero, no, sino de algo a una escala mucho más pequeña, más específica. Y a ver, pongan atención a esta parte de la frase. Se traduce en. Estas palabras establecen una relación de causa y efecto, súper directa. El modelado litoral que ocurre en el borde del continente resulta en estas formas menores. No es casualidad, es una consecuencia directísima. Entonces, el punto clave aquí es este. Una forma menor del relieve, ya sea un golfo, una bahía, un acantilado, lo que sea, no es nada más algo que está ahí y ya. Es, literal, la evidencia visible de una historia geológica. Es la cicatriz o la creación que deja ese proceso de modelado que acabamos de ver. Muy bien, ya desarmamos la definición en sus tres partes fundamentales. Ahora toca volver a unir las piezas, a ver qué imagen completa nos da todo esto. Ok. Primero, teníamos el proceso, el modelado litoral. Esa fuerza activa, constante, que está esculpiendo la costa sin descanso. Luego viene la ubicación. Esta acción no pasa en cualquier lado, sino en un lugar muy específico. El borde del continente, esa frontera superdinámica donde chocan la tierra y el mar. Y finalmente, el resultado. Toda esa acción en ese lugar específico se traduce en formas menores del relieve, que crea características geográficas que podemos ver y reconocer. Entonces, si ahora leemos la definición completa otra vez, cada parte tiene un significado muchísimo más profundo. De repente, ya no es una frase súper complicada, ¿verdad? Ahora es una descripción elegante y precisa de un proceso natural. Es básicamente la fórmula para crear un golfo. Así que, en esencia, de eso se trata. Un golfo no es solo un pedazo de agua que se mete en la tierra. Es como el capítulo final en una historia de transformación. Es la prueba física de que hubo un proceso de modelado que ocurrió en el borde de un continente y que creó una forma completamente nueva en el relieve. Y todo esto nos deja pensando en una última cosa. Si esta definición es la receta para hacer un golfo, ¿qué otras cosas se cocinan con estos mismos ingredientes? Pensemos en las bahías, los cabos, los fiordos, los acantilados.
De repente, este método de análisis no solo nos sirve para entender qué es un golfo, sino que de pronto tenemos una herramienta para leer la historia completa de cualquier costa del mundo.